El gobierno está muy complicado porque no le cierran los números. Ya lo hemos dicho muchas veces, ya hemos dicho que va a pasar, y ayer finalmente mandaron a uno de sus comunicadores institucionales, a uno de sus relacionistas públicos, que se llama Alejandro Fantino, que es un profesional de la comunicación institucional, de las relaciones públicas. Ese es su trabajo. Y ayer hicieron una operación muy impactante, porque Fantino básicamente lo que dijo, ahora en minutos lo vamos a escuchar, es que se vienen unos meses muy complicados en materia económica, que esa complicación económica, dijo Fantino, después de hablar, según contó con el ministro de Economía Luis Caputo, es culpa de que Milei tiene un barco o un avión que está navegando con 3 reactores y que le van a pegar un misilazo a uno de esos 3 reactores, que es el superávit. Entonces es culpa de lo que va a tratar el Congreso hoy, que es un pequeño aumento a jubilaciones, al bono de las jubilaciones, una moratoria, un aumento para las personas con discapacidad y fondos para las provincias que le corresponde porque el gobierno se los está robando. Entonces es tan fuerte y tan espectacular el plan económico que por un par de decisiones del Congreso se puede caer a pedazos. Y entonces, como se vienen unos meses complicados de cara a las elecciones, la culpa no es de este gobierno, que hace contabilidad creativa con los números, que lo único que hace es tomar deuda, que no genera producción, que mantiene el dólar barato para hacer bicicleta financiera y que se le están cayendo las exportaciones y tiene las balanzas destrozadas porque la gente se va a hacer turismo afuera y no acá. No, va a ser todo culpa, dice Fantino, en nombre del gobierno, de la oposición al gobierno. Entonces, vota al gobierno para que en octubre pueda volver a enderezar el barco que se le está yendo de costado. Y para eso hicieron 2 cosas ayer. Amenazar a los gobernadores a través de Fantino, algo que también hizo Milei más tempranito. Y por el otro lado, reconocer que se vienen unos meses complicados, pero echarle la culpa a los otros y decir, vótennos porque la culpa de estos meses complicados no es nuestra, es de los otros. Ayer pasó eso. Ahora se los voy a mostrar, lo vamos a volver a ver a Fantino. Pero tiene toda la pinta de una jugada preparada por la reacción del gobierno, por la sobreactuación, por salir a decir que Fantino no dijo lo que dijo. Fantino dijo lo que dijo y tiene claro lo que dice porque es un profesional de la comunicación institucional y del lobby a través de los medios. Periodismo es otra cosa, que es lo que hacemos acá. Y como hacemos periodismo, tenemos que sumar otro tema, que justo ayer también, y tiene que ver con esto, que es que ayer hubo muchas novedades en el caso Libra. Y voy a arrancar por ahí para ver cómo hay un gobierno cada vez más complicado, con una estafa en la cual estuvo involucrado directamente el presidente, y un gobierno cada vez más complicado por una gran estafa, que es la política económica de este presidente y de su ministro de Economía, Luis Caputo. Arranco por Libra. Vamos a ver un tuit de Fernando Molina. Fernando Molina es alguien que conoce mucho todo este entramado y todo el tiempo encuentra información sobre las transacciones que se dieron en esos días. Por ejemplo, este tuit dice, ¿a quién le envió Hayden Davis? Recuerden, Hayden Davis es el rubiecito que estuvo 2 veces en la Casa Rosada, las 2 veces se sacó una selfie con Milei y que fue el que armó la memecoin Libra que promocionó Milei. Dice, ¿a quién le envió Hayden Davis $1.200.000 el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento de Libra? Un día antes del lanzamiento de Libra. No es la única transacción interesante y muestra las imágenes de las transacciones. Acá lo estamos viendo. ¿Sí? $1.275.000 mandó el día antes del escándalo.
Sigue explicando Fernando Molina. Algunas aclaraciones de la transacción del 13 de febrero. Le envió dinero a Gate.io, una exchange que él no usa. Hablando de Hayden Davis. Primero envió $100 para probar que el dinero llegue. Y el dinero fue enviado desde la misma wallet, billetera, que le devolvió dinero a Dave Portnoy. ¿Qué es esto? Dave Portnoy es alguien que habían contratado, supuestamente, para que también promocionara Libra. Él no promocionó, pero entró. Cuando entró fue estafado. Y como fue estafado, pero es un personaje muy conocido en el mundo de las criptomonedas, Hayden Davis le devolvió parte de la guita y lo contaron ellos mismos. Bueno, la guita salió de esa misma cuenta por la cual le devolvió a uno de los estafados. Es otro dato relevante. Hay más información. Acá está esta transferencia. Hay más información y de cómo va cruzado todo esto. El 30 de enero, ¿sí?, Davis envió $500.000. Es la misma fecha que estuvo en la Casa Rosada. La misma fecha. O sea, el mismo día que estuvo Hayden Davis en la Casa Rosada, transfirió $500.000. 507.000 exacto. Y hay más tweets de Fernando Molina que empiezan a mostrar las conexiones. El 3 de febrero envió casi $2 millones a una billetera y luego hizo 3 transacciones de 500.000 y 2 de 1 millón. Primero probó enviar $5. Recordemos que el 4 de febrero, al día siguiente, Mauricio Novelli, que era el que le acercaba todo el negocio a Milei, abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia. De vuelta, una transferencia grande, la primera que les mostré coincide con la visita a la Rosada, la segunda coincide con que Mauricio Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia. Y sigamos mostrando las coincidencias cronológicas en los tweets de Fernando Molina. Ahí están las transferencias, hay una, mostremos otra. Y finalmente, la información que está en los chats del propio Hayden Davis, donde él contaba que le mandaba plata a la hermana de Milei y su hermano hacía lo que él quisiera. Esto consta en comunicaciones de Hayden Davis. Está en la imagen número 63. Decía, le mando dinero a su hermana y él firma cualquier cosa que yo quiera. ¿Sí? Milei tuiteó y se encontró en persona para hacer la promoción. Yo controlo ese negro, decía Hayden Davis, y contaba esto. Aclaro algo, que existan transacciones importantes que coincidan con las visitas de Hayden Davis a la Rosada o que coincidan con la apertura de las cajas de seguridad de Mauricio Novelli o que coincidan con el lanzamiento de Libra. ¿Es una prueba suficiente? No, obviamente. Lo que es un indicio muy importante, porque no había forma de que esta estafa funcionara sin que Milei difundiera, promocionara, tuiteara, pónganlo como quieran, vayan a comprar esto. Ya hay muchos relatos de que Karina Milei cobraba por el acceso a Milei. Por ende, si estas personas accedieron a Milei, hicieron transacciones en las fechas clave y Milei efectivamente promocionó la estafa que estaban realizando, bueno, es una hipótesis muy fuerte de que esas transacciones pueden haber ido directamente a las manos de Javier Milei o de su hermana Karina Milei, que está denunciada por un montón de integrantes, incluso de la Libertad Avanza, como la recaudadora. Milei, de hecho, habló ayer de este tema cuando fue a conversar con Luis Majul y dijo esto.
El tema Libra, digo yo, de vuelta, la Oficina Anticorrupción, digamos, probó que soy inocente. Pero la Oficina Anticorrupción, presidente, a ver, yo no digo que no sea inocente, Pero, pero la Oficina Anticorrupción es una dependencia, ya estaba mal durante el gobierno de Macri también, durante todo el gobierno, es una dependencia del Poder Ejecutivo. A ver, pero vamos por partes. Toda esa información la pusimos a disposición de la justicia. Estamos todos a disposición de la justicia. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de hacer este tipo de cosas. O sea, a ver, digo, es obvio que no hay corrupción. ¿Sabes por qué? Porque en el medio no hay fondos públicos. Bueno, pero puede haber defraudación a privados. A ver, Dios, será un problema entre privados. Okay. Primero, no interviene en fondo del Estado, con lo cual no hay corrupción. No hay fondos del Estado, no hay corrupción. Y si hay un problema entre privados, se arregla entre privados. Ese es el primer punto. Segundo punto, que esto no es menor. Un privado puede ser presidente. O sea que no hay fondo del Estado, pero hay un funcionario público. Bueno, digamos... no quiero comparar, pero es como la funcionaria pública que le tiró estiércol pero es una funcionaria pública, no es una militante que pasa por ahí. Bueno, eso tiene una gravedad que fue financiado con fondo del Estado. Acá no hay fondo del Estado en el medio. Bueno, casi digno lo de Majul, porque algunas cosas le decía bien. Decía, no, pero la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo, la verdad que es muy raro. Y Milei dice, bueno, entonces es un problema entre privados. Claro, pero el privado es usted y es presidente. ¿Qué es lo que dijo la Oficina Anticorrupción? Se los cuento. La Oficina Anticorrupción dijo que el presidente, Javier Milei, en su cuenta de Twitter, no tuitea como presidente, tuitea como ciudadano común. Que es el mismo argumento que Milei le dio a Jonathan Viale en la entrevista trucha que hicieron, donde Milei le daba las preguntas a Jonathan Viale y Jonathan Viale hacía las preguntas, y cuando preguntó una de más, ¿se acuerdan? Lo interrumpió Santiago Caputo y quedó toda la vista. Bueno, ese es el argumento que da Milei, que él no tuitea como presidente. Obviamente no es un argumento válido en ningún lugar del mundo, porque Javier Milei es el presidente de la Argentina. La estafa no funcionaba si Milei no lo tuiteaba. Libra fue creada exactamente en ese momento y Milei no tenía forma de acceder al contrato que publicitó en su cuenta de Twitter. Y por ende no hay forma de que zafe de eso por más cosas que diga la Oficina Anticorrupción. Después, efectivamente, como le dice Majul, por más de que no haya dinero del Estado involucrado, si el presidente recibe dinero para promocionar una estafa, no solo eso ya viola la ley de ética pública, porque el presidente no puede promocionar ningún emprendimiento privado, sino que el presidente no está exento del Código Penal. Si el presidente, les voy a poner un ejemplo brutal, pero si el presidente mata a alguien, tampoco hay plata. No se trata de corrupción, pero es un delito. Bueno, acá es el presidente que formó parte de una estafa, eso ya es evidente. Ahora hay que ver hasta qué punto de responsabilidad en esa estafa y además si recibió dinero para formar parte de eso. Y la novedad de ayer es que coinciden transferencias del tipo que armó la estafa, que se llama Hayden Davis, con sus visitas a la Rosada, con la apertura de cuentas de cajas de seguridad de Mauricio Novelli, que fue la pata local de esta estafa, y con el lanzamiento de la estafa el 14 de febrero. Hay una transferencia el día anterior. Esas son las novedades de ayer. Milei decía que no participó de esto, que simplemente lo difundió, recordémoslo. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. No lo promocionó, lo difundió. Voy a eso porque ahora voy al caso de Fantino, que ayer no promocionó, pero sí difundió la crisis económica que el gobierno tiene en ciernes. Y vamos a contarlo detalladamente, porque fue importante, y porque tanto Fantino como el gobierno salió a decir que esto que vamos a escuchar ahora fue editado. Les voy a contar el contexto, porque Fantino hizo un largo tramo de 8 o 9 minutos que no vamos a poner entero, pues serían 8 o 9 minutos de Fantino y no los voy a someter a eso, pero básicamente contaba lo siguiente. Fantino contó que habló con Caputo, eso es un dato. Caputo confirmó que hablaron. Por ende, Fantino habló con Caputo, lo confirmaron los dos. Fantino, que es un comunicador con mucha experiencia, un profesional que sabe lo que dice,
y que no pifia. Entonces, saquemos eso de que se equivocó Fantino. No, acá no hay equivocación, esto se hizo adrede. ¿Qué contó Fantino? Fantino contó que el gobierno es una suerte de buque o de avión que tiene 3 reactores, así decía Fantino, que son los que sostienen el avión o el buque andando en el rumbo que tiene que ir. ¿Qué 3 reactores dijo que tiene el gobierno? Un reactor, dijo Fantino, es el dólar fijo. Bueno, se equivocó, pues el dólar no está fijo, el dólar según el gobierno flota, y más allá de que flote o no flote, el dólar se mueve. Por ende, fijo no está. Pero bueno, decía Fantino que un reactor es el dólar que el gobierno tiene controlado. El otro reactor que intentó explicar Fantino, y que el propio Caputo reconoció, fue la cuenta corriente, que es básicamente cuántos dólares se nos van, cuántos dólares entran. Según Fantino, esa cuenta corriente anda fenómeno. Según los números, no. Según los números, no. Se nos está desbalanceando esa cuenta corriente, pues salen mucho más dólares de los que entran. ¿Cómo salen? Por importaciones, por fuga de capitales, por turismo, etc. Ahí tenés 2 reactores que no están funcionando bien, pero según Fantino funcionan bien. Y el tercer reactor, según Fantino, es el superávit que el gobierno cuenta todo el tiempo que tiene. O sea que le sobra plata al gobierno porque pasó la motosierra, porque gasta menos, etc. ¿Cuál fue el argumento de Fantino? Y ahora sí les voy a pasar el tape. Que hay 3 reactores, hay 2 que funcionan fenómeno, no funcionan fenómeno, pero según Fantino hay 2 que funcionan fenómeno, y que la oposición quiere destrozar esos 3 reactores y que empezó a tirarle misilazos a uno, que es el del superávit. En ese contexto, Fantino dijo esto textual. Ponelo ahora. Mientras los 3 reactores estén andando bien, es difícil que Madrilandia te pueda lastimar. Por eso intentan otras cosas. Entonces mañana es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tenga que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. En octubre los paseo en chota, en diciembre juran los míos, no va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar. Pero dice Milei, guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal, es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo van a titular, los grandes medios de comunicación van a decir, se tambalea, se cae. Llega octubre, van a empezar a preguntarse. Llega octubre, la caída de Javier Milei. Los editoriales de los diarios, las formas de Milei están llevando al país al cadalso. Y vos vas a tener que resistir, vas a ver bomba para acá, humo, te van a cortar el brazo. Y vos tendrás que determinar qué vas a hacer. Si te vas a asustar con eso. Y en octubre, si no, pará, boludo, quiero que termine la guerra, pim, pum, se lo pongo al Partido del Estado. El Partido del Estado lo va a hacer, ahí sí, caer al avión rápidamente, por ahí sí pueden antes de las elecciones del 27, y si no, aterrizará el avión como lo aterrizó Macri, que se le hicieron aterrizar 2 casas al lado de los mandriles, eran 2 casas mandriles, le hacen así con las alas, como diciendo aterrice, y lo dejaron aterrizar. Aterrizó de pedo. Bueno, esto está cortado por nuestro productor de contenidos del tape original del programa. No hay ninguna edición, no hay ninguna. Fantino salió a decir, les muestro el tweet, que esto fue editado y compartió su editorial completa. Bueno, efectivamente, como les conté, él habla de esos 3 reactores y dice que se viene el misilazo contra uno de esos 3 reactores, que ahora les voy a contar, que es lo que va a tratar el Senado hoy. Hoy el Senado va a discutir un poquito de aumento a las jubilaciones con un bonito,
la vuelta de la moratoria, va a discutir la emergencia de capacidad, fondos para Bahía Blanca y que las provincias reciban los fondos que tienen que recibir, que el gobierno se los está apropiando. ¿Y cuál es la vuelta de lo de Fantino? Fantino habló con Caputo, te explica que se vienen 3 meses complicados, pero te dice, la culpa es del partido del Estado, como le llama Milei, y Fantino, como su vocero, repite, la culpa es de los mandriles, como dice Milei, y Fantino, como su vocero, lo repite, por ende vota al gobierno. Fantino lo que dice ahí es, se te va a complicar, papito, dice, no vas a poder viajar a Bucios, entonces votalo a Milei, para que tengan el Congreso la gente suficiente. ¿Para qué? Para que no aumente las jubilaciones, para que no haya plata para las personas con discapacidad, para que sigan estafando a las provincias, para que no haya ayuda para Bahía Blanca, para eso. Entonces, toda una operación para instalar un plan Yo no fui. ¿Se acuerdan de Bart Simpson? Hay mucho de los Simpsons en este gobierno. ¿Sí? Había un capítulo que era gracioso que Bart decía, yo no fui, y la gente se reía, y se reía, y se reían, y se reían, y se reían. Y eso funciona un tiempo. Les spoileo el capítulo, los Simpsons ya pasaron hace mucho. Llega un momento que Bart dice, yo no fui, y la gente no se ríe más. ¿Qué es lo que le va a pasar a este gobierno? El yo no fui, el es culpa de los cucas, de los mandriles, de Cristina, del comunista de Kicillof, de todo. En algún momento se termina y deja de ser gracioso. Para pasar a ser trágico, para pasar a ser una vergüenza. Y Fantino lo que hizo fue decir, mira, se viene esto, lo hablé con Caputo, se viene esto, se viene esta crisis, es culpa de los mandriles, es culpa del kirchnerismo, es culpa del peronismo, es culpa de la oposición, vota a Milei. Ahora, lo que reconoció es lo que todos sabemos, que el gobierno no juntó $1, que se le desbalanceó la cuenta corriente, que el superávit es mentira, que el dólar no flota y que toda la deuda que tomó con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, con los bancos y con las bolas de letras del Tesoro que están sacando a circular, todo eso, ni siquiera todo eso alcanza para llegar a octubre. O sea que blanqueó la debacle de este gobierno. El gobierno salió a hacer una puesta en escena diciendo esto no pasó, esto no se dijo. Mirá el tuit de Milei, ¿sí? La imagen 43, desmontando la opereta. Aquí el video completo de lo que dijo Fantino. Le han tomado el gusto, desde mi discurso en Davos, a hacer cut and paste. Es cut and paste, después lo corrigió. Cut es gato, cut es cortar. Para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen periodistas, entre comillas. Fin. Repito, Fantino dijo lo que dijo. Está en el editorial original. Milei de vuelta. Clarín operando contra el gobierno. Usan un video editado que deforma lo que dijo Fantino. ¿Creen que es casualidad? ¿Acaso los periodistas no deberían chequear? ¿Les interesa operar? ¿Quieren que el país se haga mierda para seguir con sus negocios con la casta? Fin. Salió también Caputo, rapidísimo. Y dijo, supongo que esto será inteligencia artificial o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura. Estoy mostrando el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo. Va la aclaración. Me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, cómo impacta el turismo y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice el clip. Lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada y por más que la política trate de gobernar, de generar lío, no va a ser un problema. Salió Pablo Kirno, el secretario de Finanzas, el tipo que hace la bola de deuda. Totalmente fake y armado. Estas capturas de pantalla que adjunto son del video original del programa, etc. Y como todo era fake y no había ningún problema, el ministro de Economía, Luis Caputo, en vez de estar comiendo pastelitos y locro un 9 de julio, salió corriendo a el programa de otro de sus voceros, que es Luis Majul. En este caso en La Nación Más. Recuerden, el presidente estuvo a la mañana con Luis Majul en su programa. A la tardecita, Fantino reconoce la debacle de
no es culpa del gobierno, es culpa de la oposición, voten al gobierno. Pero como se le fue tan brutal lo que dijo, sale corriendo el ministro de Economía a jugar a centros y cabeceo con Luis Majul. Y dijo esto. Fantino rompe off con Toto Caputo y cuenta que le anticipó que se vienen meses complicados. Usted dice que esto es una operación. Bueno, obvio que es una operación, pero de política vuelta, financiera. Refuerza lo que te acabo de decir. Claro, exactamente eso. O sea, lo único que les importa es a cualquier precio hacer daño, hacer creer cosas a la gente para generar inestabilidad. Y eso, toman los textuales de su posición de Fantino, que son los más trágicos. yo a Alejandro le dije exactamente lo opuesto a lo que se dice acá. Le dije lo mismo que te dijo el presidente a vos. Es exactamente lo que te dijo el presidente ahí. De hecho, ayer nos juntamos por eso. Hablamos durante el día. Yo le pregunto, vamos a Tucumán, y me dice, nos confirman recién a las 4, no sabemos si vamos a ir o no. Si no llegamos a ir, venite a comer a Olivos. Y ahí plantearon los escenarios. Al final me dice, no vamos, fuimos y hablamos exactamente de eso. Y yo pienso exactamente lo mismo, como siempre decimos, tenemos relación simbiótica, pienso exactamente igual que el presidente. Que no va a pasar nada. No importa que lo intenten, no va a pasar. Bueno, yo me imagino, a ver, vamos a aclarar algo. Lo que dijo Fantino, nosotros ya lo dijimos 1000 veces, lo saben los que saben de economía, lo saben. Ahora, imagínate un lobo de la City porteña que lo ve a Fantino decir lo que él ya sabe, pero que además lo ve salir corriendo al ministro de Economía al programa de Majul a decir está todo tranquilo. Se caga de risa. Tan trucho es esto que Caputo le dice a Majul, ¿querés que te muestre mi celular? Lo que conversé con el presidente. Posta pasó esto, mirá. Me traje el celular para mostrarte lo que le contesté a Javier con respecto a la entrevista. Que le estaba haciendo esta mañana. Sí, me dijo, ¿qué te pareció? Y le puse la respuesta. Si querés te lo doy para que lo leas, no tengo ningún si no es problema. secreto de Estado, no tengo ningún problema. Léelo, si querés. Porque quiero hacer hincapié en lo que para mí es más es importante. Digo, no tiene que ver conmigo, ¿no? Si tiene que ver conmigo, no. Te nombro en el caso, pero te nombro, pero o lo diga, o lo dice. Pero si querés, léelo, no tengo ningún problema, porque quiero hacer hincapié en el segundo punto de lo que dice acá. Léelo vos. O sea, ahí me pregunta qué te pareció. Me encantó, súper sólido como siempre, pero el agregado del mensaje de que te importa 3 pitos el daño que quieren hacer es la clave. Yo, pobre Adorni, porque la verdad que son mucho mejores voceros del gobierno Majul y Fantino que él. Pero bueno, él ahora va a ser legislador y veremos quién retoma su lugar. ¿Qué decirles? ¿Se acuerdan cuando Milei le dijo a Fantino? Pues siempre eso es un recurso. Milei le dijo a Fantino, tengo acá en mi celular la guita que va a salir a la Argentina, ¿se acuerdan? Un gran fondo del exterior. ¿Querés mirar mi celular? Y Fantino dijo, no, gracias. Siempre hacen el mismo truquito. ¿Querés mirar el celular? Eso no es prueba de nada. Lo que hay que mirar son los números. Y los números lo que muestran es que la cuenta corriente no está bien, que el dólar no está bien, que incluso el superávit es trucho. De hecho, en junio ya les dio mal. ¿Sí? En junio no hay superávit. Y que el gobierno está en un problemón económico y lo único que quiere hacer es echarle la culpa a la oposición, que está tratando de salvar mínimamente a jubilados, a personas con discapacidad, a las provincias, de que no llega octubre aún con toda la ayuda que le dieron. Vamos a escuchar algo más de Caputo ayer, en su charla con Luis Majul, diciendo que está todo bien, mirá. Porque yo se lo quiero plantear esto a usted. Vale. Senado. Pasa lo de las jubilaciones, sale la media sanción de jubilar, sale la ley para los jubilados, sale, boom, lío, volatilidad, pienso yo, riesgo país para arriba, sale lo de las universidades, sale todo. Le rechazan el veto del presidente porque no tiene los 87 héroes, ¿se entiende? Total. ¿Qué pasa con la economía? No pasa nada, es exactamente lo que te dijo el presidente ahí. No hay que tener temor a eso, porque hoy tenemos la economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. A ver, por ejemplo... Puede haber volatilidad, es todo. Escúchame, no es un problema. Entonces, si no es un problema que hoy el Congreso
aumente el bono de los jubilados un poquito. Si no es un problema, que vuelva a la moratoria. Si no es un problema, que se declare la emergencia en discapacidad. Si no es un problema, que se le manden los fondos a Bahía Blanca. Y si no es un problema, que el gobierno le devuelva a las provincias la plata que no les envía. ¿Por qué tanto quilombo? ¿Y por qué el presidente fue a la mañana también a conversar con Majul a decir que los gobernadores que mandan a los senadores hoy a votar todo esto quieren voltear al gobierno? Vamos a verlo. Además, la recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales, es decir, están recibiendo un montón de recursos. Además, partieron de una situación de equilibrio, con lo cual no es que le están faltando recursos, están recibiendo más recursos. ¿Pero por qué no le da eso que piden? Porque ¿No corresponde? No corresponde. O sea, lo que pasa es que los recursos, digo, no sé, digamos, están desbocados por querer... En realidad, digamos, si partieron de una situación de equilibrio. Además, la recaudación está creciendo 8% en términos reales. Según la medición... ¿Qué IVA? ¿Qué está diciendo? Bueno, IVA. Por ejemplo... Eso es lo que cuando usted habla de recaudación, el IVA es lo que muestra el impuesto. Por ejemplo, digo, sí, está creciendo entre el 8 y el 10%. Cuando vos mirás la recaudación nacional, crece 2% en términos reales, pero lo que tiene que contar es que sacamos un montón de impuestos en el medio. Okay. Entre ellos, por ejemplo, el impuesto país. país. Entonces, cuando vos corregís por todo eso, la recaudación está creciendo entre el 8 y el 10% real. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Hay algo que no cierra. O sea, si Caputo, el ministro de Economía, dice, ante la pregunta de Majul a la noche, si sale lo del Senado, ¿está en riesgo? Y Caputo dice, de ninguna manera. El programa económico es sólido y haga lo que haga el Senado, está sólido. Pero a la mañana el presidente había dicho, si sale de las cosas del Senado es porque los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional. ¿Cómo es? ¿Se destruye o no se destruye? Y si no pasa nada, ¿cuál es el problema de que salga la votación? Hay algo que no se explica. Y que lo termina explicando el blanqueo de Fantino. El gobierno no tiene la economía en orden y lo único que quiere hacer es echarle la culpa a la oposición, a los gobernadores, al peronismo, etc. Y vamos a los números, porque efectivamente no cambia mucho. Cualquier periodista y cualquier senador puede entrar a la página de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico que se encarga de hacer el análisis fiscal de los proyectos que presentan y que se discuten. ¿Por qué? Bueno, para que los diputados y los senadores tengan información fidedigna de cuál es el impacto fiscal o costo fiscal que tiene lo que están votando. Bueno, entren a la oficina del Congreso. Entonces está, por ejemplo, el impacto fiscal de la extensión de la moratoria. Recuerden que este gobierno terminó con las moratorias. Las moratorias no son jubilaciones regaladas. Las moratorias, como su nombre indica, es que tenés que pagar la jubilación, pero que la empezás a tener para poder vivir. ¿Por qué? Porque no tuviste aportes. ¿Por qué no tuviste aportes? O porque te tenían en negro, sin registrar, ¿sí? O porque hacías trabajo en doméstico no remunerado. Por ende, en general, las moratorias impactan muchísimo más sobre mujeres. Y este gobierno tiene el discurso de el problema de que no podamos aumentar las jubilaciones es que el kirchnerismo o el peronismo jubiló a millones de personas sin aportes. Bueno, esas personas primero aportaban a la economía desde su trabajo, desde los impuestos que pagaban, desde todo lo que consumían, pero además están pagando su jubilación a través de la moratoria. No se las regalan. El sistema no funciona porque hay menos laburo, hay menos aportes y no están registrados los trabajadores. Entonces la pirámide se transforma en una torre. Porque los trabajadores de hoy sostenemos a los jubilados de hoy. Bueno, este gobierno terminó con las moratorias. ¿Cuál es el costo fiscal en este gráfico que les muestro para el año 1 o el año 2? 0,08% del PBI. 0,08% del PBI. Te lo repito, como dice Majul, 0,08% del PBI. El segundo año acumulado te da 0,16. 0,8 te da 0,16. Nada. Nada. ¿Cuál es el costo fiscal
de otro de los proyectos que se vota hoy, que es el aumento del bono de los jubilados, que como venimos contando está congelado hace más de un año en 70.000 pesos para los jubilados de la mínima. Escenario 1, el aumento del bono a 105.000 pesos. 0,1%, 0,14 si quieren el detalle, del PBI. 0,14. Y el escenario 2, con un bono de 100.000 pesos, un poquito más, 0,17. Entonces teníamos 0,8 de lo anterior, 0,14 del bono. ¿Sí? Estamos en 0,22 del PBI. El otro es la emergencia en discapacidad. 0,03% de impacto fiscal. 0,03% de impacto fiscal. O sea que entre estos tres, que son personas con discapacidad, jubilados, moratoria, bono, no llegan a 0,25. Este gobierno, una de las cosas que hizo fue bajar los impuestos a los ricos. Bajó bienes personales, que es un impuesto que no pago yo, no paga nadie acá, seguramente los que están escuchando no pagan. Es un impuesto a las personas que tienen más cantidad de bienes y se cobra un porcentaje de esos bienes declarados, obviamente. Era del 2,5%. Este gobierno lo bajó al 0,25%. O sea, lo dividió por 10. ¿A vos te dividieron por 10 el monotributo? No, te aumentó. ¿A vos te dividieron por 10 el IVA? No, lo mantuvieron. ¿A vos te dividieron por 10 algo que pagabas? No. Bueno, a los ricos les dividieron por 10 el impuesto que pagaban ellos. Eso tuvo, obviamente, un costo fiscal también, que es que el Estado dejó de recaudar. Bueno, el costo fiscal, calculado por la misma Oficina de Presupuesto, fue del 0,4, 0,42. Si se dan cuenta, buena parte de lo que va a votar el Congreso hoy representa el 0,25. Y la reducción del impuesto a los ricos representó el 0,42. O sea que si volvieran a poner impuesto a los ricos, se puede pagar y sobra todo lo que va a votar hoy el Congreso. No es un problema de plata, es un problema de cómo se distribuye. Entonces es mentira, no solo lo que dice el gobierno, de que lo que se vote hoy pone en riesgo a un plan económico súper sólido, porque no está sólido, porque tampoco representa tanta plata y porque además se podría cubrir volviendo a poner un impuesto a los ricos, que tampoco era excepcional, era el 2,5 de lo declarado. Y retomo este tuit de Gustavo García Zanotti, este economista de Rosario que les recomiendo seguir, que dice: no hay plata, pero el pago de intereses de la deuda capitalizable supera con creces las jubilaciones y pensiones. Para el sistema financiero hay plata, para lo demás no. Estos intereses no son contabilizados en el resultado fiscal, mostrando un falso superávit, que es lo que le venimos contando hace varios días. Primer punto, este gráfico lo que muestra es una línea violeta, que es lo que pone el Estado en jubilaciones, y una línea negra, que es lo que pone el Estado en intereses de la deuda capitalizable. Como podrán ver, en abril de este año el Estado ponía más plata en jubilaciones que en intereses de deuda capitalizable. Ahora es al revés. Pone más plata en intereses de deuda, bastante más, que en jubilaciones y pensiones. ¿Qué son estos intereses de deuda capitalizable, como hablábamos hace un rato, y por qué menciona el falso superávit? Porque este gobierno les da nueva deuda con interés capitalizable a los que la toman. ¿Qué es capitalizable? Que en vez de ir pagándoles esos intereses, los suman al capital. Le capitalizan los intereses. Entonces no lo cuentan en la cuenta que hacen para que les dé superávit. Si lo contaran, hay una muy buena nota que les recomendé esta semana de Ricardo Rothstein en el Destape, si lo contaran como corresponde y no con la contabilidad creativa, mostraría que tienen déficit. Porque esos intereses capitalizables en realidad hay que pagarlos. Y les daría déficit. El que recomienda contar así no es ni Marx, ni Kicillof, ni Can Devoto, es José Luis Espert, que en un escrito de él que está en su página oficial dice que la forma de contar del gobierno el superávit es trucha. Es trucha. Milei a la mañana, como se van un poquito de boca, mostró toda esta operación que, les repito, fue Fantino diciendo: el gobierno tiene problemas económicos, chocolate por la noticia,
Pero la operación es, la culpa es de la oposición, la culpa de los gobernadores que van a votar todo esto, es una amenaza a los gobernadores para que no lo voten. Entonces votaba Milei para las elecciones de octubre. Eso dijo Fantino. Votaba Milei en las elecciones de octubre porque la crisis económica que va a haber ahora es culpa de la oposición. Bueno, lo mismo dijo Milei a la mañana con Majul. Todo lo que puedan hacer de daño va a tener un impacto transitorio. Porque después que los aplastemos en las elecciones, yo vuelvo a poner las cuentas fiscales en orden a la brevedad, si fuera por eso. O sea, usted va a tener un impacto negativo de manera transitoria, pero acá la política del equilibrio fiscal es permanente. Con lo cual, digo, jodan todo lo que quieran. Los espero el 11 de diciembre. ¿Se dan cuenta que la operación está toda a la vista? Es todo una cuestión electoral. Y lo reconoce el presidente, charlando con Majul a la mañana, un 9 de julio, al cual curiosamente fue, Fer, te voy a pedir de vuelta si podemos ampliar el corazón de Milei. No es una radiografía ni una resonancia, simplemente es en la remera de Milei, con la cual fue al programa de Majul un 9 de julio, día patrio, y no fue con una escarapela. Fue con una remera o con un buzo de Allen & Company. Ahí lo estamos mostrando en pantalla. Que le hicimos zoom en el corazón de Milei. En el corazón textil, ¿sí? No en el corazón real. Allen & Company es un banco de inversión estadounidense que hace y organiza el evento de los multimillonarios en Sun Valley, un lugar muy bonito, al cual fue invitado Milei y Caputo. Caputo suele utilizar un chaleco del mismo evento, y ahora Milei va a un día patrio, en vez de con la escarapela, en el pecho, este banco de inversión. El mismo día patrio, la Argentina le pagó más de 4.000 millones de dólares a los inversionistas extranjeros en términos de deuda. Y el mismo día patrio reconocieron que se viene un quilombo económico en la Argentina, pero le quieren echar la culpa a la oposición para que los voten y poder ellos reencauzar esto a partir de octubre. Bueno, 9 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué ven de todo esto ustedes? Los